En temas de salud, era muy delgada, a mis 17 años pesaba 45 kilos, entonces se atribuía, digamos, en ese momento mis síntomas físicos a otro tipo de enfermedades o me hablaban de parásitos. Bueno, pasé por un montón de médicos y de estudios y nadie en esa época lo pudo diagnosticar, o sea que tuve una vida bastante complicada para esa edad, con mucho dolor abdominal, mucho dolor de cabeza, me desmayaba, bueno, distintas situaciones, hasta que, bueno, al trasladarme a La Plata, un día caía con un gastroenterólogo por una acidez muy fuerte y ahí me hicieron un estudio endoscópico y antes de tener la biopsia me dijeron 99,9 sos celíaca. Y bueno, en ese momento no sabía ni lo que era, fue difícil comprenderlo. Fue muy difícil la vida, mis primeros años de dieta y después, ahora por supuesto ya estoy realizada, ya me siento un poco feliz por lo que me sucedió en aquel momento y ahora les cuento por qué, pero bueno, la pasé bastante difícil en aquella época. Claro, en ese momento casi nadie sabía lo que era, no se hablaba de celiaquía. Y no encontrabas una góndola en el súper que tuviera alimentos sin TAC, ¿no? No había alimentos, no había productores, no había muchas harinas. Teníamos que leer mucho el contenido de los alimentos, las etiquetas, esa letra tan pequeña que no se ve, esa teníamos que leerla, y donde decía sin gluten, ahí es donde nosotros apuntábamos. Pero tampoco había mucho, porque no había etiquetados tampoco tan específicos, claro. Por lo tanto, se nos complicaba encontrar espacios sociales afuera para comer, uno en la casa, y básicamente era una alimentación con frutas, verduras, carnes. Eso era básicamente lo que se consumía. No teníamos lo que es una merienda, no sé, relacionada con el pan. Todo tiene gluten. En aquel momento todo parecía tener gluten y ahora nos damos cuenta, o yo particularmente con mi experiencia, que a mí me ayudó mucho a poder tener una dieta más sana. Porque al permitirme leer las etiquetas, al poder saber qué es lo que estaba consumiendo, claro, me permitió poder reconocer un poco más qué es lo que nos están vendiendo también hoy en día. Y hoy ves que hay un avance. Hay un avance muy grande. Claro. Por ejemplo, hoy la avena está incluida en la dieta de los celíacos. La avena es un pseudo cereal que no tiene gluten, como si el trigo, cebada y centeno. La avena, por su forma de producción acá en nuestro país, se había sacado dentro de la dieta, no así en casi todos los otros países. La avena se puede consumir, ya viene rotulada libre de gluten, así que hay que consumir esas, ¿no? Todo lo que sea libre de gluten, que tenga el rótulo del trigo tachado, o que diga libre de gluten, sin trigo, cebada y centeno. Así que bueno, se amplió un poco más. Ya no sería sin TAC, ya es como ya que se sacaría la A. De avena. Sacaría, claro. Así que ese es un dato nuevo. Sí. Y cuando salís, porque hablaste recién de la cuestión social, que me imagino que en aquella época de tu juventud sería terrible no poder salir con amigos, qué sé yo, a festejar algo, o ir a un cumpleaños y poder comer como cualquiera, claro, que hay, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo está eso? Antes era muy difícil, muy complicado, vivíamos con la fruta. Ayer casualmente salí a tomar un café con unas amigas y cambiamos de cafetería porque no había nada, ni siquiera un café. Entonces terminamos consumiendo, en mi caso, en un lugar, de alguna manera exponiéndome a una situación. Si bien se ofrecía como sin gluten, pero no se aseguraba la contaminación cruzada. Entonces, nosotros los celíacos no podemos consumir nada que pueda llegar a tener algún vínculo con otro producto que tenga gluten, porque se produce lo que es la contaminación. A la mínima partícula, el daño nuestro ingresa a nuestro organismo, o sea, ingresa el gluten y produce un daño que a veces no tiene manifestaciones, otras veces sí. Entonces, hay que tener como mucho cuidado y es muy difícil la vida social, que uno a veces, arriesga porque somos seres sociales, entonces, se expone a algunas situaciones porque particularmente Bragado no está muy preparado, ¿no? Para ofrecer una dieta realmente libre de gluten, un producto con todos los cuidados que amerita. Claro, hablamos, por ejemplo, de lugares así, un restaurante o una cafetería, digamos. A ver, tiene que haber una cocina aparte,
tiene que haber gente capacitada, que no la hay, ¿qué es lo que faltaría? Yo siento que falta, bueno, sí, concientizar. Yo creo que no es necesario una cocina aparte, puede ser un sector aparte y tener el cuidado de por ahí proveerse de productos envasados donde se puedan calentar y llevarlos a la mesa, inclusive en su envoltorio. Se puede hacer, no es difícil. En todos lados ya hoy se incluye al celíaco con un montón de alimentos. Bragado por ahí le falta un poco más. Nosotros en un momento habíamos armado un grupo acá en Bragado, bueno, después uno ya empieza como a dejar algunas cuestiones, pero para trabajar un poco con estos lugares gastronómicos, para poder lograr esto, ¿no? Ir a un lugar y poder consumir un producto, no, con la seguridad de que no se va a descomponer, ¿no? Que va a poder consumir algo realmente libre de gluten. Pero bueno, nada, yo sé que hay un montón de lugares que tratan de ofrecer eso. Todavía no está bien para mí desarrollado, pero bueno, ojalá que poco a poco eso se vaya expandiendo porque hay muchas personas con intolerancia acá en Bragado, así que bueno, ojalá que podamos tener un espacio. De hecho, Inés tiene intolerancia al gluten, yo tengo, no es celíaca, pero... Ahora, ¿qué opinas de los valores? ¿Por qué es tan cara la comida sin gluten? Bueno... Porque hay mucha diferencia, por ejemplo, en un... paquete de pastas común y corriente, hay una diferencia abismal. Es casi el doble lo que pagamos. Yo que tengo una casa libre de gluten prácticamente porque elaboro todo, por lo que implica el tema de la limpieza, la contaminación y nada, y ponerse a cocinar para celíacos y no celíacos. Cuando uno elabora, a veces es más difícil elaborar el producto porque implica otro tipo de producción. Considero que no debería ser tan caro, considero porque yo, ya les digo, compro todos los insumos y cocino, pero bueno, teniendo en cuenta que es para un sector que no tiene otra opción, hay también un poco para mí de aprovechamiento de empresas en elevar el precio de los productos. De todas maneras, nosotros vemos ahora que se ha industrializado un montón y hay primeras marcas que también producen alimentos y han equiparado bastante los precios. Antes sí era impagable comprar pan o lo relacionado al panificado sin gluten. Ahora me parece que no igual, pero sí viene cambiando bastante el precio, el costo. ¿Sí? Claro. Daniela, evidentemente es una enfermedad, o es una condición. Ahí hay una discusión, yo no soy médica, pero para mí, o de acuerdo a mi experiencia o a todo lo que he transitado en relación a esto, para mí es una intolerancia. Yo le saco al cuerpo lo que le hace daño, lo que lo lastima. Le saco el trigo, avena hasta hace un tiempo, se va de centeno y hace que mi cuerpo no reaccione ante eso. Y tengo una vida normal, no tengo medicación. Tengo controles, cuando me hago un control de sangre, me hago anticuerpos para saber si estoy haciendo bien la dieta. A mí, si yo hoy me hago un estudio de celiaquía, soy negativo porque como no consumo gluten, no estoy dañando el organismo. Y la pregunta es algo que tiene cura en el sentido de que más allá de que se pueda controlar, en algún momento se puede superar, se puede recuperar. No, o sea, cura no hay, es algo que nuestro organismo no tiene, que se defiende ante el ingreso de algo que no puede consumir. Hay estudios en muchos países que hay una especie de vacuna o alguna especie de barreras que te impide, o sea, te permite comer alimentos y que en ese momento no haga daño al cuerpo. Eso es lo que he leído y he visto algunos avances en relación a medicina, pero uno no deja de tener esa condición. Está bien. Y además, la pregunta es, porque antes ni se hablaba de celiaquía, ¿siempre hubo celíacos y no se sabía? ¿O hay alguna cuestión en los alimentos, en la producción de los alimentos, la calidad, viste que se hacen muchas cuestiones genéticas, hay pruebas y demás, que ha impulsado que más gente tenga esta condición? Sí, nosotros lo que vemos es que el gluten del trigo y de la cebada y centeno hace daño al cuerpo. Vemos avances médicos donde de alguna manera certifican que no es tan bueno. Entonces se empieza a correr el gluten de las dietas de cualquier persona. Se dice que no debería ser así, pero vemos que a muchas personas se lo quitan, se lo apartan porque empiezan a tener una vida más saludable sacando la ingesta del trigo. Pero bueno, no sé, yo no sé tanto, yo sé que muchas personas hoy deciden por prescripciones médicas sacar el gluten del cuerpo. Yo lo que creo en el caso de mis hijos que casi no consumen gluten,
que a veces cuando se exponen al gluten hoy empiezan a tener una intolerancia y no son celíacos. Si bien tienen una predisposición genética, ellos hoy no son celíacos, pero a veces cuando uno quita el gluten de la dieta, cuando lo empieza a ingerir, empieza a tener una manifestación, dolor de estómago, dolor de cabeza. Hinchazón. No sé, o sea, yo ya le digo, no sé científicamente, no sé a qué reviste esta situación, pero lo veo, lo compruebo con mi familia. Está bien. Claro. Yo lo que compruebo es que hay gente que por ahí se siente mal y hace unos días la dieta sin gluten. Como para recuperarse. Y después, ¿viste? vuelve No sé. a comer harina. Sí, así que bueno. Daniela, muy interesante tu testimonio para poner en el tapete, ¿no?, esta problemática que padece mucha gente. Hoy hay emprendedores también que preparan comidas libres de gluten y que hacen las cosas bien, creo. Y está bueno eso porque es una alternativa, ¿no?, para comprar comida, ¿no?, que no es ir a la roticería tradicional, sino a alguien que específicamente se concentra en eso. Sí, yo entiendo, en temas de alimentos también hay una situación, es muy difícil hacer las certificaciones para la gente que elabora, pasa mucho por la confianza, porque preparar un espacio libre de gluten con las habilitaciones no es sencillo, pasa en lugares de primer nivel que certifican algunos productos por sobre otros porque es muy caro todo lo que es la tramitación, entonces uno confía, muchas veces no tenemos opción, a veces confiamos en quienes las venden, conocemos a veces con el cariño que lo hacen, con el amor, entonces bueno, apostamos a eso. Gracias, por haber Gracias, venido. Dani. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por este espacio.